Entonces ahora se va a actuar el audio, ¿correcto? Tío, yo la verdad, puta, que no sé qué decir, tío, la verdad de esto. Puta, yo no te voy a creer que es la primera vez, pues, tío. Tío, en este trabajo estamos y no te voy a creer, no te voy a creer que es la primera vez, tío, porque yo cabrón, mira, puta madre, la verdad no sé qué decir. No sé la verdad qué decir, tío, porque, pucha, que yo te tenía bien en alto, tío, puta, yo pensé que estaba haciendo las cosas correctas. Yo estoy cagado, tío, cabrón, mira cómo estoy cagado. He perdido mi familia, he perdido todo por estar yo, puta madre, a hacer las cosas contigo. Por eso yo vine directo hoy. La empresa, puta, que tú no nos tienes. ¿Cómo me tiene a mí, tío? Yo estoy peor que tú. Yo ni secretamente creo que voy a cobrar. Mira, hasta la mano con mis hijos por la necesidad, tío. No tengo dinero, no tengo nada, estoy hasta la hueva, estoy arruinado yo, pero sin embargo así le estoy dando. Y encima, puta madre, me cagas así, tío, así de esa forma. Yo, a pesar de que estoy cagado, estoy haciendo las cosas correctas. ¿Por qué? Porque supuestamente, puta madre, no, estamos luchando por algo. Pero puta, me vienes a cagar así de esa forma, tío. No te quiero decir, tío, puta, que la verdad, yo la verdad, puta, que cuando vi eso, tío, puta, que la verdad se me ha caído el mundo. Se me cayó todo, tío, la verdad, puta, no sé, hasta que se me quería ir hasta la vista, vamos. Yo no sé qué decirte, qué decir. Ay, no tengo palabras, estoy cagado, no sé qué decir. Tío, a mí me decían esto de ti hace tiempo, yo no lo creía, tío, yo no lo creía. Y porque yo no lo creía, por eso yo acepté trabajar contigo y hasta ahora lo estoy aceptando, hasta ahora. Se ha sido de descanso y ha regresado a la miércoles, a ese pata que me lo pusieron, yo no lo quise y digo, inclusive pregúntale a Lizárraga mismo. Pregúntale a Lizárraga mismo, yo le he dicho a Lizárraga mismo, le he dicho, y Lizárraga me dijo, ¿cuándo viene Cabrón? Le digo, ya, ahora tiene que estar ahí, inclusive hasta su mismo compañero ahí en el puesto, yo le estoy diciendo, tiene que estar de descanso, ahora tiene que venir para coincidir, por eso yo estoy trabajando contigo y seguir hasta ahora, pues, tío, pero para que me caigan así de esas notas, no, pues, yo no le culpo, no sé si mi esto, tío, no sé, puta, yo la verdad yo te diría que te vayas, tío. Yo te diría que te vayas, tío, puta, que la verdad, porque, tío, tú me ves como yo trabajo, tío, pues a la mierda, prefiero hasta no comer algo, pero de tal forma de andar con más derecho contigo, porque yo sé que tú estás andando derecho. Sabía, bueno, me imaginaba que tú estabas andando derecho, dije, pues, me dije, a la miércoles, dije, no, puta madre, por el tío estoy andando derecho, tío, la puta madre. Pero así de esa forma no me cagues, tío, puta, no me jodas así, puta, porque yo estoy mal, tío, estoy peor que tú, ni siquiera tienes tu lugar a dónde ir, una familia, yo no tengo a dónde ir ya. No tengo nada, tío, yo, puta, ahorita estoy jodido, pero así le estoy dando, tío. Ya, y así me caga, tío, porque esa forma, tío, no sé, puta, que la verdad que decirte, tío, la verdad que ya. Puta que tío, yo estoy hasta la hueva, tío, puta que la verdad no sé, tío, hasta dónde me critico la forma de lo que yo hago, puta, que no sé, tío, hasta madre, tío. No yo de joder, me cago encima, más de un día. No sé qué decirte, pero yo me bajo, no te preocupes. Estoy llevando lo mismo.
así me acabó uno, Astorga, que se encima. Tío, a los dos nos iban a votar, yo me iba a quedar callado. A los dos nos iban a votar, no te miento. Vino el de recursos humanos con la carta de renuncia, con policía y todos, ahí me pusieron. Mi esposa recién salió de convalecencia. Tío, yo no me iba a ir a la calle, iba a perder el beneficio de mi familia. Hablando de otra Por vez. lo que hacía Astorga. Astorga cargaba contrabando a cada rato, ¿no? Y yo a Astorga lo defendía para arriba, para abajo, Doctor. para y para, tío. A que lo defendía por todo Astorga, no, y a pesar de que Astorga lo querían cagar, lo querían votar, igualito, y así me cagaban, tío. Siempre me está cagando así, hasta que una de esas ya lo venían siguiendo y me dijeron. Yo no creía, tío, no creía, hasta que yo mismo lo vi. El mismo carro me cagaba a mi tío. Cuando yo me iba a dormir, sacaba toda la verga, la ponía acá atrás siempre. Y encima me cagaba, tío, así de esa forma, tío. Un montón de veces así me cagaba, tío. Hasta que, mira, yo no lo creía, hasta que yo mismo lo vi, tío. Mismo lo vi. ¿Qué me quedó, tío? Por un lado tenía a mi familia y por otro lado tenía a él. Y nunca le pedí un puto sol, tío. Por todo el tiempo que hemos trabajado, por toda la verdad que me hizo, nunca me dio un puto sol. Ah, mira, Prado también lo que te he dicho ayer, me cagó, me recagó y me recontracagó de por vida. No le pedí ni un puto sol, el documento está ahí botado, el documento está por ahí tirado, que he hecho en la fiscalía. Así es, limpiándolo de todo. No le pedí un puto sol. Pero por lo que me dijeron algunos compañeros, y por eso te lo dije, he debido pedirle algo, pero no le pedí ni un puto sol, tío. Y lo mismo te digo a ti, por eso yo vine decidido de mi casa, puta madre. Me pongo en la federación, me inscribo, dije, porque sé que están haciendo las cosas bien. Muchas veces respírate, tío, padre. Ten por seguro que no voy a decir nada, bro. Porque peor sería, tío, puta madre, que diga esta nota. Tranquilamente, sigues tú para adelante. Quizás más adelante nos encontremos como amigos. Dios, porque la verdad, Dios, no sé, tío, cabrón, que no me puedo callar esto así. Seguir viéndote y puta madre ser cómplice de esto, tío. Y eso ya me lo decían hace tiempo, tío Cabrejo, no te miento. Pero yo así había un sordo, ¿por qué? Porque tú estás luchando por el bienestar de los compañeros y decían, no, la gente está hablando huevada, yo decía. La gente está hablando cojudeces. Estos huevones se le han prendido, ¿por qué? Porque el tío está haciendo algo bueno.
yendo con él. ¿Ah? Yendo con él. Y en- bien, aquel le dijo, ¿qué hizo? Le bajó y lo quiso preso. Dice, ¿cuál pasajero? No lo subieron. No. Eso tiene que esperar. Fecha, bueno, Otra fecha. No me acuerdo. el 4 de noviembre. Dime cómo está el 13. 24. ¿Listo? ¿Ya terminó? Ya. Ok. A ver, Sí. ¿alguna observación? Sí, observaciones. Primero, quisiera saber qué día fue grabado eso y a qué hora. Debe figurar ahí en la grabación, debe estar. Porque el caso del combustible es el día 25, cerca de las 4:30. 2 de abril 2014. ¿Ves? 2 de abril de 2014. Es el Doctor, momento de que- acuerdo con la declaración del testigo, Sí, lo que él dice es que le grabó inmediatamente después, ¿no? Eso es lo que dice el testigo. Eso es lo que dice el testigo. Que lo grabó inmediatamente después de que habían ocurrido los hechos. Sí, pero ahí la observación es la siguiente, que en ningún momento se habla de combustible, habla de contrabando. Contrabando es otra cosa cuando se trae contrabando de ¿Contrabando? de prendas, sí, Sí, ahí menciona. ahí menciona, contrabando. Ya, ¿qué otra observación? O sea, la observación primero es de que ¿Contrabando? Ah, ¿dice contrabando? Sí. Otro trabajador menciona. Otro trabajador, ¿no? Ah, ya. sí, la observación principal es de que no se ha grabado en el mismo día, porque él dice, en su testimonial dice que él agarró el GPS Ajá. y lo grabó. Así es. Ya. El mismo día. El mismo día. Y ahí está hablando del 2 de abril. No, 2 de abril es un dato que está ahí, pero eso no... ¿De Ya. qué dato es 2 de Grabó abril? un CD. ¿Cuándo grabó eso? Empecé al CD, ¿no? El día que se ha hecho la fecha. ¿Dónde dice 12 de abril? 4. No. Abril. Tendría que decir 25 de noviembre. Abril 3. Y la fecha, esa es la fecha de la grabación del CD. Esa es fecha de grabación. grabación del CD. Del Sí, CD. pero ¿cómo acredita de que fue grabado el día 25 de noviembre a las 4:30 casi de la mañana? Bueno. Eso es lo que tengo que Bueno, pero esa demostrar. es su observación, ¿no? Lógico. Ya. Sí, y aparte la otra observación es que se escucha de que no se refiere a ninguna sustracción de petróleo. Y por otro lado, la voz que se menciona de mi patrocinado no es nítida la voz. En todo caso, podrá hacerle algunas preguntas o si tiene que hacer alguna observación tú. Pero usted no sostuvo esa conversación. Yo, doctor, en los viajes que he tenido he conversado poco con él, porque casi No, no... pero ahí, o sea, lo que el testigo dice es que después de de que le vio a Ya. usted, él agarró el GPS y lo grabó. Y me O sea, grabó. después de esa parada que usted tuvo ahí, ¿no tuvo esa conversación? No, él se echó a dormir y en Urco yo lo levanté para que maneje.
En Urco. Porque él lo que ha dicho en su testimonial es que bajó descalzo. Una vez que bajó descalzo, subió y se puso los zapatos y quiso bajar, pero ya usted había arrancado y se iba. Por consiguiente, lo que hizo es simplemente sentarse a su costado y seguir el viaje con usted. Claro, Y ahí supuestamente tuvieron esa conversación. Claro, y él supuestamente también ha tenido que subir por la misma puerta donde dice que ha bajado, o sea, porque bajó por el lado del piloto, ¿no? Como menciona él, dos cosas, doctor. Dice de que primero me ha visto adelante. Así es. Después dice que me ha visto atrás con el señor en su declaración. No, atrás no, que yo Sí. sepa no ha dicho. Aquí está. No, atrás. Aquí dice, mire, doctor, aquí lo he señalado. No, esas son las preguntas que yo le hice al testigo. Una cuando fue por delante y otra que fue por detrás. Yo le hice preguntas y en el video se va a ver las dos preguntas que yo le hice. Y bueno, ese es el... Mire, doctor, ¿El qué? disculpe, acá dice en una declaración. Perdón, porque tenía dos declaraciones. Claro. Le dije, para que así se acuerda, porque tenía el señor dos declaraciones que cuando examina al testigo, ahí vamos a ver con cuál de las dos declaraciones se queda. Ya, ¿y Que a cuál es la primera y a la hora declaración? que declaró el señor, dijo que tenía dos, yo le dije que tenía usted dos versiones. Uno, la denuncia que da la comisaría, Ya, ¿y ahí la qué versión, dice? ¿ya? Y la otra, ahí dice pues que va por detrás en la denuncia de la comisaría. Y la otra... ¿Por detrás del vehículo? No, que a mí me vio, dice doctor, que estuve yo sustrayendo el petróleo juntamente con una persona desconocida del tanque de combustible con la manguera y dos bidones por la parte de atrás. Y en otra dice que él me encontró En la declaración, adelante, en la declaración cuando al lado de... cuando Claro, yo él lo que le dice es declarar- que él se despierta, cuando se para el vehículo, se despierta y me ve para adelante. y lo ve a usted parado ahí adelante. Sí, ¿No? sí. En otra dice de que estoy yo en la parte de atrás, en la denuncia policial, estoy en la parte de atrás con el que supuestamente estaba sacando con una manguera y dos bidones, dice, en la otra declaración. Así Atrás, o sea, en la parte de atrás del bus. Aquí Ahí lo le encontró menciona. a usted. Sí, acá Lo- dice, estuvo que- sustrayendo petróleo juntamente con una persona desconocida en el tanque de combustible con la manguera y dos bidones. Ya, eso, Estaba en los dos dice, sitios. eso dice en la declaración policial, ¿no? Policial, sí. Ya, ok. Entonces ese es el argumento de usted. Y disculpe, doctor, el otro es, lo que tiene que centrarse es en la cantidad del consumo del combustible del carro. Ajá. Y ahí está, sí, porque ahí dice 141 galones, pero le quiero hacer, ellos se han ido en el 141 carro. galones, ¿quién dice? Aquí está en el esto que nos da la empresa para nosotros anotar el consumo. Ya. 141 sale ahí, pero ellos hemos llegado al Cusco y él con el administrador se vinieron hasta Quiquijana y volvieron hasta el Cusco en el carro, en el bus. Ya. ¿Ya? Y ahí está, ahí le pongo yo, también el consumo está en uno, lo que debe consumir el carro entre ida y vuelta a Quiquijana, restándole los 141 son los 126 que está en el margen de lo que debe consumir el bus, que eso lo controla bien la empresa, el consumo de combustible. Ya. Ahí, ahí se iba a ver usted, ahí dice 141, pero es el día del supuesto hecho, ¿no? Ahí está, eso nos da, la misma empresa nos da eso para anotar nosotros, y con quién viajamos. Y con el GPS se ve la hora exacta y la hora, la cantidad que duró la parada en Quijana. Ahí debe estar el GPS que se le pidió a la empresa en la prueba número 10, dice que lo está juntando. Pero ¿dónde dice que lo vio a los dos juntos? Aquí, ¿le acerco, doctor? Pregúntale. ¿Le acerco? No, acá en el expediente. Usted dice que es en la declaración policial. Acá en la declaración policial que él da, ¿Ya? dice, ¿En qué pregunta? Porque Dice acá- tengo la No, cuando declaración. ellos van a poner la denuncia, doctor. Se Sí. refiere en la denuncia. En la denuncia que van a hacer primero. en la otra declaración policial, cuando ya él se presenta como testigo por la denuncia que él ha puesto,
ya da otra versión, dice, encontré parado al costado delantero izquierdo del bus. No. Primero, a ver, usted dice que hay dos versiones, que el conductor se fue por atrás, dice, ¿no? Sí. ¿Eso dónde dice? Aquí en la denuncia que él va a hacer a la policía. Ya, acá en esa copia certificada de la denuncia. PNP, comisario de la comisaría PNP, Ahí el está, 3 de doctor. diciembre de 2013. A ver. 3 de diciembre de 2013. La comisaría, Sí, doctor. 3 de Ya. diciembre de 2013. Ahí dice, mire, ve, denunciando que el día de la fecha, que es bueno, acá es 24 de noviembre, ¿no? Dice, denunciando que el día de la fecha, a horas 4 aproximadamente, en circunstancias que viajaba como copiloto del ómnibus de placa de rodaje tal, se había percatado que el piloto Jorge Raúl Cabrejo Caballero estuvo sustrayendo combustible, entre paréntesis petróleo, juntamente con una persona desconocida del tanque de combustible con una manguera a 2 bidones. Y el denunciante descendió del vehículo. El denunciado le ofreció dinero para que no delatara este hecho y al ver que no aceptó, el piloto se subió al volante y continuó conduciendo el mencionado vehículo con dirección al Cusco. Y al llegar al terminal del Cusco se había retirado el vehículo aduciendo que se dirigía al baño, no retornando al vehículo ni a la oficina. Bueno, eso es lo que dice. Esa es la copia. ¿Dónde dice que estuvo por atrás? Ahí dice del tanque, pues. En el tanque, el tanque queda en la parte... Lo que dice acá es que ese es dice que él estuvo sustrayendo, o sea, que él denuncia que se estuvo sustrayendo. No dijo por dónde lo vio ni nada. Justamente dice, pues, No, doctor, por por la eso, pues. persona desconocida Claro. del tanque de combustible. Ya, pero no dice lo que usted está diciendo, o sea, que fue por atrás. ni nada por el estilo. No. ¿Correcto? Yo le digo, Ya, doctor, disculpe, por eso en una dice que yo estoy al lado del tanque, en la otra dice que yo estoy adelante. No. Acá dice junto con una persona desconocida del tanque de combustible tanque. con una manguera a 2 bidones. Eso es lo que dice. Bueno, pero esta es una copia certificada de la denuncia que hace. Y luego hay una declaración de testimonial del mismo, ¿no? Ya, ¿en dónde dice que fue por atrás? Ustedes están interpretando que es así, ¿no? Sí, pues, porque él, cuando yo voy a la policía, él dice que en el tanque yo he estado al lado del tanque con el otro, como ayudándolo a que saque el petróleo del tanque. Bueno, eso es lo que usted aprecia de la lectura, seguro, ¿no? Ya, Y en la otra dice que estoy parado al costado del lado izquierdo. Y acá dice, el mismo que yo conducía y de copiloto se encontraba Jorge Raúl Cabrejos Caballero, conduciendo hasta la localidad de Juliaca, donde realizamos el cambio de la conducción, entregándole la conducción al copiloto. Desde ese momento ingresé a descansar al camarote de la cabina de conductores y me percaté cuando el mencionado vehículo se detuvo en la vía desconociendo el lugar, y cuando me bajé del bus encontré parado al costado delantero izquierdo del bus. Le indiqué qué es lo que hacía, a lo cual me respondió que estaba sacando petróleo, pero indicó que me daría dinero, y también observé a una persona a la altura del tanque sustrayendo combustible con una manguera a 2 bidones. Y en ese momento se vio contenta, dice la persona desconocida, y se retiró jalando los 2 bidones con dirección a una casa contigua que está en la parte izquierda de la vía. Mientras que mi copiloto se subió al vehículo y arrancó, continuando la marcha hacia la ciudad del Cusco. Eso es lo que dice textualmente en la declaración, ¿no? Ya, ok. Bien, entonces, ya, no hay más actuación probatoria, por consiguiente vamos a entrar a alegatos. Alegatos es qué es lo que se ha probado de lo que se ha alegado en este proceso, y tiene que decir, si es que dice que está aprobado algo, tiene que decirme cómo está aprobado, por favor, ¿ya? ¿Alegato de todo el proceso? Claro, ¿O alegato final. Alegato final, muy bien. El despido nulo está acreditado en autos por la condición de que el demandante comunicó con fecha 7 de octubre del 2013 la comunicación siendo nombrado secretario de organización de la Federación de Trabajadores de la llamada FECODIAC.
Ya. y con fecha mes de diciembre, la demandada lo despide al trabajador, exactamente lo despide el día 4 de diciembre del 2013, o sea, dentro de los 3 meses que el demandante no Le había comunicado a la empresa. Ya. Y también se manifestó también en la audiencia correspondiente de que la empresa había hecho renunciar a varios trabajadores que se habían afiliado a la federación y que en ese momento no teníamos nosotros las cartas notariales, que las tengo acá. En estas cartas notariales son 5 cartas notariales. No las ha presentado. Sí, no las he presentado porque no las tenía en ese momento, porque no sabía la contestación cómo se va a defender. Por eso, pero, Sí. pero ya la etapa de... Sí, no, solamente ya pasó, ¿no? solamente es Por un eso. alegato. Por favor, entonces- cuando usted haga referencia a hechos, hágase referencia a hechos que están en el expediente, por Ya, favor, sí. no a lo que no está, ¿ya? Ya, entonces en autos está acreditado la condición de dirigente sindical del demandante Ya. para tener la conexidad sobre el despido nulo. Ahora, en cuanto a la falta grave, el demandante manifiesta de que no es cierto de que él haya sido visto, observado y llamado la atención por parte del testigo antes mencionado, que se menciona en el video o en el audio, por cuanto él venía durmiendo en ese estado, en ese momento. Él venía durmiendo. Y eso fue cerca a media cuadra de la comisaría de Quiquijana y no a 3 kilómetros de Quiquijana como manifestó el testigo. Ahí el demandante hizo una parada y eso se podrá ver del GPS, que fue más o menos a las 4 de la mañana, ¿Acá está el GPS? porque la demandada dice en su escrito de contestación que lo está juntando en el punto número 10. 10, GPS. En el anexo número 10. A ver, mi Next. prueba es número 14, ¿Número 14 de qué? mi ¿Página? prueba, sí, mi prueba es número 14 y cuando absuelve mis pruebas, en la prueba número 10 dice que está juntando O sea, el GPS satelital del ómnibus de placa Me- 968. En mis cargos no figura ese documento. en la número 10 dice... ¿Cuál? En la página 16 de la contestación. Página 16 de la contestación. Ya, ahí dice que ofrece un GPS, Sí. pero... En el punto 14, la parte pertinente a los ofrecimientos de medios probatorios, el demandante ofrece como prueba exhibición del reporte del sistema de GPS satelital del ómnibus de placa BAC 968. Al respecto, GPS. cumplimos con acompañarlo el documento solicitado. Ya, dice. acá dice que acompaña el documento, pero Sí. en los anexos... En- ¿Lo ha en- presentado? en los míos no está. No, por eso no lo ha presentado acá. No está. No. Lo hace referencia que están adjuntando, pero no adjuntan eso. No la ha juntado. No. Ya, bueno. De acuerdo al GPS satelital se demuestra de que el demandante hizo la parada más o menos a las 4 y pico de la mañana. Pero por favor, usted se refiere a un GPS que no está acá en el expediente. Bueno. Yo no puedo basarme en pruebas inexistentes. Ya, como me O sea, acaba no de está confirmar, simplemente. ya, bueno, ya, no está. Pero el demandante manifiesta de que la parada fue a las 4 de la mañana y minutos subsiguientes, como también el testigo también dice que fue a las 4 de la mañana. Sí, 4 de la mañana. A las eso. 4 de la mañana. Ajá. Pero ¿cómo puede el testigo decir que fue a las 4 de la mañana cuando él estaba dormido? Ya. ¿Ya? Porque él todavía se levanta para hacer el servicio todavía como a las 4:30 más o menos, ¿no? Ya, 4:30 o un cuarto o 20 para las 5 de la mañana, ¿no? Donde le tocaba recién a él hacer el turno, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede él declarar de que él estaba
despierto y estaba siendo testigo de un hecho que no había visto porque estaba dormido. Y no le tocaba en ese momento conducir el bus. Por otro lado, del expediente de autos se observa dos versiones del demandante según el parte policial de fecha 3 de diciembre del 2013. Señala que estuvo sustrayendo combustible petróleo juntamente con una persona desconocida del tanque del combustible con una manguera a dos bidones. No dice que la manguera era delgada o era gruesa, como dijo el testigo. Y el denunciante descendió del vehículo y el denunciado le ofreció dinero para que se delatara, para que no lo delatara este hecho, y al ver que no aceptó, el piloto subió al volante y continuó conduciendo el mencionado vehículo con dirección al Cusco. Pues bien, acá está diciendo de que lo vio sustrayendo petróleo por detrás del tanque. ¿En dónde dice eso? Antes acabamos de mencionarlo en la denuncia, en la copia certificada de la denuncia policial de 3 de diciembre del 2013, más o menos por la mitad dice Jorge Raúl Cabrejo Caballero. Estuvo sustrayendo combustible petróleo juntamente con una persona desconocida del tanque de combustible con una manguera a 2 bidones, y el denunciante descendió del vehículo. Sí, eso es lo que dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Dice, una persona desconocida del tanque de combustible con una manguera a 2 bidones. Acá se está refiriendo cuando supuestamente el demandante estaría por la parte detrás del bus, ¿no? Del tanque. Mientras que en la declaración testimonial que da también ante la policía con fecha 14 de noviembre del 2000, perdón, dice 14 de noviembre de 2013, debe estar equivocada esta parte policial. Claro, dice 14 con 24, ¿no? Debe decir 24 en todo caso. Bueno, sí. Acá... Pero acá en la parte más abajo dice 24. Ya, entonces, él acá da otra versión, dice que dice, en ese momento ingresé al descansar y al camarote de la cabina de conductores y me percaté cuando el mencionado vehículo se detuvo en la vía, reconociendo el lugar, y cuando me bajé del bus encontré parado al costado delantero izquierdo del bus. Le indiqué que es lo que hacía, a lo cual él me respondió que estaba sacando petróleo, pero indicó que me daría dinero, y también observé a una persona a la altura del tanque sustrayendo combustible con una manguera a 2 bidones, y en ese momento se vio contenta la persona desconocida y se retiró jalando los 2 bidones. ¿Cómo lo vio? Contenta, riéndose en la plena oscuridad. Cuando se le preguntó al señor si era verdad que se estaba riendo, él dijo que no lo había visto que estaba riéndose porque estaba oscuro. Ahora, ese por un lado. Por otro lado, en el escrito de contestación también manifiesta la empresa en la página 11, dice otra versión, en la página 11 en el punto 10, continuando con su descargo, el demandante sostiene que al llegar al Cusco le dijo a Coaguila que se iba a descansar al hotel y que a los 15 minutos de haber llegado a dicho lugar se le comunicó que el administrador José Gonzalo Salazar lo convocó para darle lo que, según él dice, era la versión de Coaguila, en el sentido de que fue sorprendido cuando éste vio por el espejo a un hombre, por el espejo, acá está hablando ahora por el espejo, a un hombre con una manguera que se retiraba con 2 bidones del bus. Es una tercera versión que dice el escrito de recomendación en la página 11
y la empresa no objeta esa versión, no contradice esa versión, la da como suya. Entonces tenemos tres versiones, o sea, la más contundente es cuando dice que vio por el espejo a un hombre con una manguera que se retiraba con 2 bidones del bus. ¿Cómo puede él ver por parte del espejo que se retiraba un hombre con 2 bidones del bus? Si él dice que se estaba retirando, ¿cómo vio que se estaba llevando el petróleo del bus? Puede ser de repente los bidones vacíos. Entonces, ya eso le tocará contrastar a la parte contraria cuando le toque hacer su fundamentación. Ahora, el testigo también ha manifestado en su declaración de que no sabe a ciencia cierta qué cantidad de combustible llevó esta persona extraña. Y el testigo también ha contestado en su declaración diciendo de que el bus había parado ya al costado de la pista y no así en lugar del poblado como estaba él sosteniendo en su declaración inicial. Rectificó diciendo de que estaba al costado de la pista y que si esto estaba al costado de la pista, entonces se hubieran dado cuenta también la tripulante que va en el bus. La tripulante que va en el bus no ha sido comunicada en ningún momento de la sustracción del petróleo. No se le pidió ninguna manifestación a la tripulante del bus sobre el mencionado sustracción del petróleo. Ahora, por otro lado, el señor testigo manifestó también de que al llegar al Cusco, él regresa con el administrador de nuevo a la comisaría de Quiquijana a denunciar el hecho. Que la constancia policial ya la acabamos de leer, a denunciar el hecho, y ahí señala el horario, 4 de la mañana, que dice que habría sucedido el hecho. Pero sucede que esa hora, 4 de la mañana, él estaba durmiendo, porque no le tocaba todavía conducir el bus. Entonces, y en el video que hemos visto de la supuesta sustracción del petróleo, todos pensábamos que él estaba sustrayendo del tanque del bus, pero se da cuenta que está llenando un balde, ¿no? Un balde que es diferente a sacar, suponiendo el petróleo para llenar un bidón o los 2 bidones. Entonces, se ve de que hay una falsedad de parte de la empresa y parece, yo no quiero afirmar, que nos estaría sorprendiendo, ¿no? En ese sentido, tanto al demandante como al juzgado. También en el audio, ¿cómo se llama? En la manifestación que declara el testigo, que se acaba de escuchar, no se menciona, por lo tanto, esa prueba no se puede tomar en cuenta porque ha sido observada, porque no es que se tenía que probar de que el señor, de que una persona metiendo la manguera pueda sacar petróleo en 1 minuto, como dice el escrito de contestación. Esa prueba es inválida, como también es inválida la prueba de la manifestación que se ve en el audio, ¿no? No se menciona para nada se menciona de que se trataba o se trata de que el demandante haya estado sustrayendo petróleo. Se trata de una conversación aparte, independiente. Además de eso, no se acredita si esa conversación que él manifiesta
fue del día 25, porque el día 24 salen del 2013 salen de Arequipa hacia el Cusco, y más o menos en Quijana estuvieron como a las 4 o 4 y 5 de la mañana del día 25, y ahí no se menciona para nada, ¿no?, de que se refiera a ese hecho. Entonces, acá, digamos, se está forzando o se está festinando los medios probatorios para tratar de culpar a mi patrocinado de un hecho que es totalmente falso. Ahí, por ejemplo, se está hablando en el audio de un contrabando. Se está hablando del problema de sus hijos, que tiene el señor testigo, ¿ya? Y a cada rato habla de ese problema familiar que del problema en sí. Y por lo tanto que ese audio no se ha aprobado si se refiere al día 25, y tampoco se ha aprobado si se refiere a la conversación de las 4 de la mañana, porque el testigo señaló, yo quité o yo agarré, dice, el GPS, y con ese GPS lo grabé de inmediato, ¿no? Eso no se ha aprobado en esta diligencia. Por eso que esa prueba no debe tomarse como una prueba y está observada. Es inválida esa prueba. Y por todos estos fundamentos solicito de que, aparte también en el expediente está de que el bus, en el expediente está también de que la empresa no ha aprobado con una pericia técnica la cantidad de petróleo con que salió, con que llegó y cómo se sustrajo el petróleo. Por ejemplo, el bus llega el 25, llega al Cusco con 141, llega a Lima, Arequipa con 141 ya, galones, se llena, y después, cuando está en el Cusco, el señor testigo va con el amitrador hacia Quiquijana y regresa de nuevo. Ahí en ese lapso se gasta entre ida y vuelta 15 galones de petróleo, 15 galones de petróleo, que vienen a ser algo un poco más de 2 galones de petróleo, porque él dice que fue un galón de 5 y un galón de 7, y si eso estaba oscuro, ¿cómo él vio de que era un galón de 5 y un galón de 7? Bueno, pues bien, ahí habrían en todo caso 72 galones de petróleo, y no existe una prueba técnica o pericia técnica, ¿no?, que acredite esa condición de que del faltante del petróleo que haya sustraído mi patrocinado. Y como repito, en la página 11 del escrito de condenación señala de que el testigo dice que por el espejo vio a un hombre con una manguera que se retiraba con 2 bidones del bus. Eso lo dice en el escrito de condenación. Entonces, por todos estos fundamentos solicito que se declare fundada la demanda en todos sus extremos referente al despido nulo, ordenando la reposición con sus respectivos devengados. Gracias. Ok, gracias. Señor juez, muchas gracias. Yo quisiera comenzar esta exposición final haciendo una breve reflexión sobre lo importante que es el concepto de litigación oral, la teoría del caso. Porque dentro de este nuevo esquema procesal se presume que en todo proceso hay 2 posiciones contradictorias, 2 teorías del caso. Y en realidad los maestros en la litigación oral, que son los del sistema anglosajón, sostienen de que en realidad la teoría del caso no es sino un relato, es una historia. Y en este caso deberíamos estar ante 2 historias, pero estamos ante una historia y una fábula. Y digo una fábula porque en la fábula hay mucho de invención. Y aquí comenzamos la fábula cuando la presente demanda, que no es una de pérdida de beneficios sociales, no es una de falta grave, es una de despido nulo, invocándose una conducta antisindical de la empresa. Y aquí prácticamente en este proceso la parte contraria no ha cuestionado este concepto fundamental en su demanda y más bien se ha ido por un tema periférico que es el de la falta grave. Entonces yo quisiera
volver al eje de nuestra defensa, que es la existencia de una demanda de despido nulo. A la empresa se le acusa de haber despedido al demandante por una conducta antisindical. Pero la fábula, ¿dónde está? La fábula está en la propia demanda, cuando el demandante sostiene que hubo una especie de combinación, una especie de acuerdo entre el presidente, el directorio, el gerente general y el testigo, Coaguila, ese testigo que hemos escuchado acá. Y dice el demandante que estas tres personas se han confabulado para despedirlo por su actividad sindical, Deberíamos presumir entonces de que el demandante era un dirigente sindical activísimo, pero hemos escuchado en la declaración de parte, porque si usted observará, prácticamente mi declaración estaba referida a eso, pedirle al demandante que nos aclarara en qué habrían consistido esos actos supuestamente antisindicales. Y el demandante dice que no presentó ningún pliego de reclamos, que no presentó ninguna demanda, que no realizó ningún tipo de reclamo, aduciendo una serie de consideraciones que además no ha probado, no ha podido probar. Entonces, si nosotros analizamos bien el punto de partida al cual va la fijación de puntos controvertidos, vamos a llegar a la conclusión que el demandante no ha demostrado absolutamente nada de lo que ha afirmado en la demanda. Ahora, ¿esto por qué es importante? Por la carga de la prueba, porque la ley procesal nos dice y nos divide exactamente lo que le corresponde a cada parte probar y no probar. Y la parte que invoca un despido nulo lo tiene que probar. Esa es la primera regla fundamental. Y el Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente, dice que si no se prueba lo que se demanda, la demanda debe declararse infundada. Entonces, acá tenemos un primer elemento. Ahora, ¿por qué sostenemos la falta grave? Esto es importante porque acá no estamos discutiendo el pago de beneficios sociales, aquí no está en juego el honor del demandante. Acá simplemente está en determinarse si es que nosotros lo hemos despedido por una conducta antisindical. Y si hemos invocado la falta grave, es por lo que dice el capítulo o el acápite B del numeral 23.4. Dice, la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. Si nosotros hubiésemos demandado o despedido al demandante sin hacer ningún tipo de invocación, es evidente que podría pensarse. Pero acá nos encontramos ante una situación bastante marcada a la que voy a hacer referencia ahora. Ahora bien, el demandante entonces, para resumir, sostiene que nosotros lo hemos despedido por conducta antisindical, reconoce el demandante que no realizó ninguna actividad sindical, no está claro lo que es esta famosa federación, entre comillas, porque es una federación que teóricamente debería agrupar sindicatos y no se ha acreditado la existencia de un sindicato en la empresa. Pero además, como hemos tenido oportunidad de señalar, en el expediente obra un documento presentado por el propio demandante en el cual aparecen como dirigentes sindicales de este organismo mi distinguido colega, el doctor José Andrés Palacio Romero, y aparece una señora Elena Rodríguez Caballero, lo cual nos hace cuestionar, digamos, la capacidad de representatividad sindical de una organización sindical que, contrariamente a lo que dice la ley, no agrupa a personas que desarrollan la actividad propia del sindicato. Y acá está el doctor José Andrés Palacio Romero como secretario de Defensa y Derechos Humanos, y hasta ahora, a pesar de la antigua vinculación y conocimiento del doctor, nunca sabía que estaba dedicado a la prestación de servicios de transporte interprovincial. Perdón, ¿usted se hace referencia a la carta del 10 de octubre de 2013? No, me refiero al acta, de la asamblea del sindicato, donde de fecha 2 de diciembre del 2012, al final de esa acta dice Consejo Directivo Nacional de la Federación de Conductores, y ahí aparece el señor demandante como secretario de organización, el señor abogado José Andrés Palacio Romero como secretario de Defensa de Derechos Humanos y secretaria de la Mujer y de la Niñez Elena Rodríguez Caballero, que tampoco presta servicios en ninguna empresa de servicio interprovincial. Y no sabemos exactamente cuál es la situación de los demás. Lo que decimos esto, señor juez, es simplemente para demostrar que este no es un sindicato que desarrollaba actividad sindical. Ahora bien, vamos a lo legal, porque el despido nulo tiene una enumeración taxativa en la ley. Y el demandante lo que hace referencia es que a él se le despidió
por su actividad sindical. Actividad sindical. Ahora bien, ya hemos demostrado que no ha realizado ninguna actividad sindical y en consecuencia la empresa simple y llanamente no tendría por qué despedirlo. Y si lo despidió fue porque incurrió en una irregularidad que hemos calificado tentativamente como falta grave y a la cual voy a hacer referencia ahora, pero siempre con la aclaración de que este es un proceso en el cual el demandante escogió la vía abreviada, en la cual el punto en discusión fundamentalmente es si existió o no existió esa causal que se nos imputa. Y así como el demandante sostiene que se le despidió por falta grave, él debió haber incluido dentro de su repertorio de pruebas alguna que demostrara que habíamos incurrido en hostilidad. Y yo quiero remitirme simplemente a la declaración de la representante de la empresa, en la que la parte contraria no le hizo tampoco ninguna pregunta relacionada con este tema tan importante que era el fundamento de su demanda. Ahora bien, hay otra situación también que solicitamos al juzgado tener presente, porque la prueba se va acumulando o la convicción se va formando a través de la valoración conjunta de las pruebas, porque a veces en las pruebas se cometen pequeños errores. Hemos visto, por ejemplo, que en el atestado policial hay una palabra contento, pero en realidad aparentemente se estaba refiriendo a otra cosa distinta, ¿no? Pero no podemos pescarnos de pequeños detalles, porque acá hay cosas esenciales en este proceso. Por ejemplo, el demandante comunica su designación el 7 de octubre del 2013. Sin embargo, de acuerdo con el acta que he hecho referencia, él fue elegido en diciembre del 2012. No le vemos la lógica. Eso por lo menos demuestra que entre diciembre del 2012, claro, y el 2013 no realizó ninguna actividad porque no se lo puso en conocimiento de la empresa. Y a raíz de su declaración hemos podido constatar que tampoco después planteó ningún otro tipo de reclamación. Ahora bien, ¿qué cosa nos dice la ley con respecto al despido nulo, que es el punto central de la controversia? Dice, es nulo el despido que tenga por motivo. ¿Y qué nos dice la ley? Y esto lo ha ratificado, tengo entendido, la Corte Suprema en diversos pronunciamientos. Tiene que haber un nexo causal entre el despido y el hecho generador del despido. Y ese nexo causal significaría que el demandante tiene que probar que nosotros lo hemos despedido porque él fue designado secretario general de esa institución que nunca nos reclamó nada. Entonces, esa es una primera situación. Y una segunda situación es que tiene que haber desarrollado una actividad sindical concreta. Pues bien, esclarecida esta situación, voy a pasar ahora a la actuación de la prueba. ¿Qué pruebas se han actuado en este proceso? Y ha hecho un comentario con respecto a la declaración del demandante. Inclusive nos dijo que la empresa lo había hostilizado por cambiar lo de bus. Y sin embargo, cuando le pregunté si había formulado algún reclamo, el dirigente sindical dijo que nunca había reclamado, que no tenía objeto de hacer ningún reclamo. ¿Eso qué significa? Que en la práctica ese acto hostil no había existido, porque uno demuestra su conducta y su comportamiento con hechos determinados. Aquí se nos acusa de una hostilidad posterior al proceso, posterior a la demanda, y sin embargo no se prueba esto coherentemente. Ahora bien, vamos ahora a la declaración de Coahuila, porque Coahuila es un punto esencial, porque una situación como la que se le ha imputado al demandante difícilmente se puede probar, porque no necesariamente hay un registro de filmación. Aquí hay una declaración testimonial. Y cuando hemos ofrecido este testigo, hemos podido valorar algo importante. Es una persona de principios, es una persona valiente, porque ha sabido defender una posición que normalmente es incómoda, porque normalmente nadie quiere acusar a un compañero de trabajo. Pero hemos visto también a través de la declaración posterior que no se ha tachado, que no se ha cuestionado y que simplemente se ha observado en lo tangencial, no ha negado esa conversación que sospecho yo que era lo único que le quedaba a Coahuila después de haber presenciado este asunto tan desagradable. Porque a Coahuila, según su declaración, y no hay nada que la desvirtúe, a Coahuila inclusive se le trató de sobornar, se le trató de ofrecer algo a cambio de su silencio. Y yo me imagino que él, como lo demuestra en el curso de esa conversación, ha tenido toda una serie de problemas ahí, que es lo que lo ha llevado a tratar de implorar que el propio demandante se retire para no tener que denunciarlo. Yo me imagino que este testigo tiene que haber causado un impacto
porque lo hemos dejado hablar y lo hemos sometido al interrogatorio del juzgado y de la parte contraria. Le corresponderá a su despacho, obviamente, evaluar. Por nuestra parte, creemos que ha sido una prueba muy eficaz. Entonces, señor juez, un poco para culminar este alegato final, que es una síntesis, yo quisiera plantear lo que a mi juicio es esencial en esto y que es el fundamento para pedirle que declare usted infundada esta demanda. En primer lugar, se acusa a la empresa de algo que no realizó, una conducta antisindical, que además, dicho sea de paso, va acompañada de una forma de manifestarle poco razonable. No dice simplemente me acusan de esto, no dice simplemente ha habido una conducta antisindical, no la describen y dice que ha habido una confabulación. O sea, tenemos que pensar que tienen que haberse puesto de acuerdo para que todos estos hechos que nadie podía anticipar o que nadie podía adivinar se produjeran. Esto no va con el principio de razonabilidad. Yo creo que ese es el primer elemento fundamental. El segundo elemento fundamental, el demandante ha cometido una falta grave, pero eso no es lo esencial. Acá no estamos discutiendo indemnización por despido. Acá estamos simplemente analizando si ese hecho que motivó el despido realmente era para enervar el otro, para enervar el despido del demandante o para enervar la acusación que él hace. Pero no habíamos tenido ningún reclamo del accionante. No había ninguna razón para proceder en el sentido que él invoca cuando, después de que se comete una infracción que de acuerdo con la ley es falta grave. Por todas estas consideraciones, señor juez, concluyo mi exposición solicitándole muy respetuosamente un fallo en favor de que se declare infundada la demanda porque el demandante no ha probado la falta grave cometida y nosotros más bien hemos demostrado la existencia de una causa razonable para proceder en el sentido en que lo hemos hecho. Muchas gracias. ¿Me permite una réplica? Sí, señor. Por favor. Mi querido profesor Elías Mantero, ha sido mi profesor hace como más de 34 años, ¿no? Concreto, Romeo, por favor. Sí, es que me ha hecho una alusión. Dice que soy yo secretario de Defensa de la Federación de Transportes. Yo he sido trabajador de transportes, ¿ya? Y... Claro, pero no está en cuestionamiento, digamos... ya, bueno, no, quería aclarar... Bueno. Simplemente fue una referencia en todo caso. Ya, pero es de leal la actitud del abogado de la parte contraria. Bueno, dice por otro lado, con todo desprecio, que dice que nosotros hemos hecho una fábula. Eso no es cierto. Y dice que nosotros no hemos probado el nexo causal entre el despido nulo y la falta grave. El despido nulo está acreditado cuando la ley dice basta con ser nombrado dirigente sindical y dentro de los 3 primeros meses ese dirigente sindical, así no tuviera actividad sindical, en el supuesto caso, tiene la protección sindical. Ahora, se trata de una federación de transporte nueva que recién se ha creado en el 2009, ¿ya? Se ha creado en el 2009, o sea, es una federación nueva donde está creándose, ¿no? Donde se están afiliando sindicatos, digamos, a la federación. Y se está tratando de llegar a los diversos centros de trabajo del transporte interprovincial, ¿no? La concientización o su derecho, ¿no? Constitucional de poder afiliarse a una entidad sindical o a una federación sindical para que se defienda sus derechos constitucionales y legales. Ese es el sentir de la federación. La federación tiene el sentir de ayudar a los trabajadores que están desprotegidos, que la parte contraria... Bueno, digamos que esa sería la finalidad de la federación. Sí, lo que se le atribuye es actividad antisindical a la demandada. Sí, entonces, bueno, y la prueba también está de la actividad antisindical de la demandada, de que hoy día he traído yo 5 cartas de renuncia de los trabajadores que les obligan a renunciar. Señor, le repito, ahora, no debe hacer mención a hechos que no están en el expediente. Ya, luego, ¿qué pasa? Que el despido nulo
ya está conectado con la falta grave, porque si yo no cometo la falta grave no me despiden, es lógico. Entonces, si yo no cometo la falta grave, no, la empresa no me hubiera despedido. Ahora, cuando la empresa se refiere a la confabulación entre la empresa y el señor Coaguila, ya está demostrado con las pruebas de la demanda, donde el señor Coaguila trae la notificación del pueblo de Quiquijana, de la comunidad de Quiquijana, y se la entrega al señor presidente del directorio, al señor David Olano, ya, y el señor David Olano... ¿Eso dónde está aprobado, señor? Ya, la entrega... Señor, ¿dónde está aprobado eso? ¿Cómo está aprobado eso? A ver, hay una... Eso es lo que estoy buscando. Ayúdenme a buscar. Ya. Hay una notificación que dice acá... ¿Cuál es? ¿Qué anexo, señor? Ah, en el anexo. Anexo. ¿Qué fecha es? 25 de noviembre. Acá dice citación policial, anexo 1Ñ, recibido el 26 de noviembre de 2013 a las 1:50. Una del 25 de noviembre, notificación, Tursa. ¿Qué prueba ello? Oficio. Es una citación al señor Jorge Raúl Cabrejos Caballero. Sí, esa. ¿Ya? Esa. Sí. Le dirige el suboficial PNP José Hinojosa Carreño. ¿Ese? No, no es esa. Entonces... Después hay... Perdón, señor juez. Está en el 1L. 1L es la notificación que le remite Oltursa y dice Jorge Gonzalo Salazar, Estación Cusco. Se le notifica al señor Jorge Raúl Cabrejos que el día de mañana 26 se debe presentar en el taller de mantenimiento de la empresa Oltursa, sitio en Avenida Bausati y Mesa, 648 La Victoria, motivo por el cual se le extiende un pasaje de cortesía en el tramo ese. Sí. Ya, Es una prueba. ¿Qué prueba? Ya, esa es una prueba que lo que la empresa afirma la confabulación, pues, es entre la empresa y el señor Coaguila, que trae la citación para ser entregada al señor Cabrejos en la ciudad de Lima. ¿Cómo prueba? Y la otra prueba... Acá simplemente le están notificando de que se debe presentar. Dicen que hay una citación policial, señor juez, que está como anexo de fecha 24 de noviembre del 2014. Ya, citación policial. Ese es anexo 1Ñ. ¿Qué pasa con esa? Ya. Dice, en la parte inferior, dice, esta notificación me entregó el dueño, señor David Olano, dueño, y el jefe de Relaciones de Recursos Humanos, señor Víctor Meléndez, fue en la avenida Bausati Mesa, 648 La Victoria, Lima. Ya, ¿eso qué prueba? Eso prueba la confabulación o la conexión que existe entre la demandada y el testigo Coaguila. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Cómo sí? Porque ¿cómo es posible de que si el señor Cabrejos estaba en el Cusco, cómo es posible que la policía se presta para entregarle la notificación al señor Coaguila para que este señor la traiga a Lima y se le entrega acá en Lima cuando él estaba en el Cusco? Y la entrega personalmente... Pero ¿cómo prueba de que la policía le entregó al señor Coaguila? Ya, ¿cómo se prueba? Porque en el documento dice, esta notificación me entregó el señor... El dueño dice. El dueño de la Olano dice. Sí, pero en Lima. Por eso, pues. En Lima, si el señor estaba en el... ¿por qué no se le entregó al señor en el Cusco? ¿Por qué se le entrega en Lima? Esa es la confabulación. ¿Cómo? No entiendo. No entiendo dónde está la confabulación. Porque si la comisaría de Quiquijana queda en el Cusco, entonces... ¿Ya?
Y si yo estaba en el Cusco, yo, señor Cabrera... Pero es un trabajador de la empresa, le dice, ¿dónde está la empresa? Le envío pues a Lima, ¿no? Ya, pero no le voy a dar... Usted no le puede enviar a la, o sea, la policía no puede enviar el documento, oiga, no le puedo dar al ¿dónde mismo está? denunciante, no le puedo dar al mismo denunciante para que el mismo denunciante se la traiga. Lo hago en forma oficial, de comisaría por comisaría. O la comisaría lo remito por una agencia o por avión, como comisaría, pero no entregárselo al mismo denunciante. Esa es la confabulación que hay entre la empresa y el señor Coaguila. Y la empresa y el señor Coaguila. ¿Qué? ¿Y el señor Coaguila es el que recibe esto? Claro, el señor Coaguila es el que recibió eso. ¿Cómo se prueba eso? ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá no veo ningún nombre de Coaguila. Inclusive el señor Coaguila dijo que él no le daban la correspondencia. No le daban la correspondencia, por eso. Ahora, vamos suponiendo de que si no le daban la correspondencia al señor Coaguila, ¿por qué la empresa no presentó la guía de remisión donde se está mandando? ¿Pero usted le ha exigido que presente? No, yo no necesito hacerlo presente, puedo haberlo omitido. Lo que pasa es que el escrito de contestación con esta nueva ley, ¿no? Hay muchas facilidades que tiene la empresa y de ventaja que tiene el abogado de la parte demandante, como lo estamos viendo en este momento y en el anterior. ¿Qué ventajas? ¿De qué ventaja está hablando? Por ejemplo, lo que estamos ahorita mencionando, el escrito de contestación, la tenemos que leer en 5 o en 10 minutos bueno, en la diligencia. Ese ¿no? es el diseño procesal. Además, claro. yo le he dicho cuánto tiempo necesita usted y me ha dicho 10 minutos. Le he dado 10 minutos. Pero por eso, pues, ¿no? en cambio... Ese es el diseño procesal. O sea, claro. no es aplicable solamente para esta empresa, sino para todas las empresas y para todos los procesos. No, pero la empresa, sin embargo, se le notificó previamente con la demanda y la empresa está bien preparada. Bueno, por eso le digo, pero ese es un diseño procesal, ¿no? O sea, claro, un diseño procesal. Es un diseño procesal, ¿no? Entonces, está pues probado de que hay una conexión o confabulación, como la misma empresa, el abogado de la empresa lo ha llamado, que existente entre la empresa y el señor Coaguila, para que el señor Coaguila haga la acusación allá en la comisaría de Quiquijana, ¿no? Cuando él no ha probado de que a las 4 de la mañana estaba despierto. ¿Ya? Bueno, lo que está probado de que a las 4:30, a 4:45 de la mañana, a él le tocaba recién hacer el turno. ¿Cómo está probado eso? Porque esos son los tramos que se tiene, digamos, en el transporte interprovincial, con el manifiesto de pasajeros y con la hoja de ruta. ¿Ya? Que cada 4 horas en el día... Que no está acá, en este proceso no está, ¿no? Claro, es por ese motivo, pues, la defensa, como le vuelvo a repetir, el diseño de la ley está mal diseñada para el trabajador, que no puede defenderse como debe ser. Entonces, la empresa es la que debe de probar, ¿no?, fehacientemente, ya a qué hora le tocaba el turno al señor Coaguila, y se va, de eso, del manifiesto de pasajeros, perdón, de la hoja de ruta, con la hoja de ruta se va a constatar a qué hora él tomó el bus de la ciudad de Urcos hacia el Cusco. Él estaba dormido a las 4 de la mañana, porque no le tocaba el servicio a las 4 de la mañana. A él le tocaba todavía un cuarto para las 5 de la mañana. Y la empresa debió haber traído ese manifiesto de pasajeros. La empresa estaba en el deber de probar. La empresa está en el deber de probar. Acá no está de que yo, por una omisión que haya yo cometido como demandante, porque no conozco yo el escrito de contestación, la empresa, digamos, se valga de esa omisión, pero ella está en la obligación, sí, de traerla y demostrarla que el señor Coaguila a las 4 de la mañana le tocó hacer el turno, o en todo caso él debió haber puesto una constancia en la comisaría del sector que estaba ahí cerca para demostrar de que esa hora él estaba despierto.
Pero él no estaba despierto a esa hora, él no ha podido probar. Él recién prueba a las 4:30 o un cuarto para las 5, que recién está despierto porque a esa hora le toca hacer el turno de Urcos hacia la ciudad del Cusco. Eso no ha sido probado por la parte contraria. Teniendo la documentación, no lo ha traído. Incluso teniendo el GPS que se le ha pedido, simplemente lo ha omitido con no traerla. Y eso es una prueba que también debe valorarse, ¿no? como una conducta de mala fe de parte de la empresa, o se haga efectiva la rebeldía de que sin que no se trae, se tenga por cierto, y ahí se va a ver las paradas del señor demandante, qué cantidad tuvo de parada en ese momento, si fue 1 minuto o fue más minutos. Y ahí se va a ver si paró o no paró en ese sitio de Quijandría, perdón, de Quijana. Y también ahí se va a ver, en el sistema de GPS se va a ver de que el señor Coaguila, él recién hace el cambio de turno a las 4:40 de Urcos, a las 4:45 de la mañana del día 25 de noviembre del 2013. No basta con decir, yo la presento y omito con no presentarla. Entonces, la ley que dice, si yo ofrezco, y además eso, y si no lo ofrezco, no se ha opuesto, y si se opone tiene que fundamentar por qué se opone. Él no se ha opuesto, pero sin embargo no la ha traído. Y esa prueba es fundamental para la defensa. Por ese motivo es que tiene que tomarse en cuenta la conducta procesal de la demandada, porque esa es la prueba fundamental para ganar este juicio. Porque ya hemos visto que los videos y los audios, ¿no?, son pruebas inválidas. Que la empresa creyó de que no nos íbamos a dar cuenta con la velocidad que dice cómo se llena el petróleo. Como también el audio de que se escucha la voz del señor Coaguila, que en ningún momento se refiere al supuesto robo del petróleo. Bueno, por esos motivos, fundamentos, señalo, señor juez, que se declare fundada la demanda de reposición y despido nulo. Okay. Señor juez, Sí, una brevísima algo. exposición porque no quisiera enturbiar más el debate, que realmente es muy claro. Solamente quisiera aclarar frente a lo dicho por mi distinguido colega, que cuando he hecho mención a su nombre como miembro de esta organización sindical, eso no tiene absolutamente nada de desleal. Es simplemente hacer un comentario sobre un hecho que es objeto de la afirmación de la demandada en su defensa. En segundo lugar, plantea ahora que he debido presentar una serie de pruebas que realmente no alcanzo a comprender cuál sería el objeto. Acá las pruebas han sido ofrecidas por ambas partes en función de sus respectivas pretensiones. Así, por ejemplo, se ha pretendido solicitar la presentación de un manifiesto de pasajeros, cuando ha quedado acreditado que habían 28 pasajeros en el bus y que además no tendría ninguna relevancia quiénes son los pasajeros, o sea, no es tema del debate, ¿no? Acá lo esencial y lo fundamental es, ¿ha cometido la empresa un acto como el señalado? La respuesta es negativa. Finalmente, el doctor Palacios ha dicho que toda persona tiene protección sindical dentro de los 3 meses de su designación como tal. Sin embargo, quisiera señalar que la designación del demandante, de acuerdo con la propia prueba ofrecida por él, fue en el mes de diciembre del año 2012. Ajá, y él sí. recién comunica en el mes de octubre. Y la ley, según él, habla de la fecha de la designación, luego tendríamos que el tema está ampliamente vencido. Pero en realidad, la causal invocada es por actividad sindical. Y resumo lo dicho a través del proceso, no ha podido demostrar que ha realizado un solo acto de actividad sindical. No ha podido demostrar que en la empresa hubiera un sindicato afiliado a esta federación. No ha podido demostrar absolutamente nada. Gracias, señor juez. Señor juez, una pequeña Ok. dúplica. Bueno, señor, pero mire, ya estamos ya... Ese es alegato, o sea, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente un resumen de lo que es, ¿no? Pero ya no van a estar argumentando más valoraciones de las pruebas justamente en el alegato, ¿no? Que ya es correcto. Ya, el juzgado se va a reservar el procesamiento y va a notificar la sentencia el día 30 de junio a las 4 de la tarde. Señor juez, ¿me autorizaría Sí. llevar una copia de la audiencia? Gracias.